Hola, quiero darles la bienvenida a esta conferencia magistral. Mi nombre es Yadira Águila, soy licenciada en Ciencias de la Computación y máster en Nuevas Tecnologías para la Educación. Mi experiencia profesional como investigadora y docente en metodología de la investigación es de más de 10 años, ya que me desempeñé como profesora principal en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. Bien, ¿cuál va a ser el sumario de esta conferencia magistral? Primeramente, ¿qué es la investigación científica y sus etapas? Tareas en la etapa de planificación, los tipos de estudios según algunos ejes de clasificación, el planteamiento de problemas científicos e investigaciones propias de la profesión. Bien, primeramente, como objetivo de esta conferencia tenemos formular de manera lógica y coherente problemas de investigación relacionándolos con ejemplos concretos de la especialidad. ¿Qué es investigación? La palabra investigación proviene del latín in, que significa hacia, y vestigium, que significa hallar, explorar, indagar, seguir una huella. Cuando estamos hablando de la investigación científica, nos referimos al conjunto de acciones planificadas que se realizan con la finalidad de resolver total o parcialmente un problema científico. ¿Cuáles son las etapas en una investigación científica? Primeramente, la etapa de planificación, donde yo voy a ordenar las actividades que me van a llevar a mí a la obtención de mis resultados. Y esta etapa termina con el proyecto de investigación. La segunda etapa es la organización. En esta etapa nos vamos a encargar de recepcionar todos los recursos, entrenar al personal que va a trabajar en investigación, el estudio y la caracterización de mi campo de estudio y preparar y validar los instrumentos. Muchas veces la investigación la realizamos nosotros solos, pero en ocasiones necesitamos un equipo de trabajo, como por ejemplo hay investigaciones en las que trabaja un trabajador social, un psicólogo, un estadístico y en ocasiones también personal médico. La tercera etapa, ejecución. Aquí vamos a recolectar la información, procesarla y analizarla. Existen diferentes técnicas de recolección de la información. Está la observación, está la encuesta, están las entrevistas, entre otras. Y luego esta información que hemos recopilado, le hacemos el procesamiento estadístico a través de los procesadores como el SPSS, la hoja de cálculo, el Excel, y también existen otros procesadores como el R, entre otros. La cuarta etapa de evaluación. Aquí yo evalúo el cumplimiento de mis objetivos y de los resultados que yo espero como investigación. La quinta etapa es el informe final, donde yo recojo el resultado completo de la investigación en forma escrita. Que cada informe tiene una estructura que debemos seguir. Por último, la etapa de publicación, que aquí estamos en presencia del artículo científico, que no es más que la introducción en la práctica social del resultado que yo obtuve como investigación. Estas publicaciones, se hacen en revistas científicas de psicología, de medicina, de educación, en base a la investigación que usted haya realizado. Bien, en la primera etapa, que es la etapa de planificación, ¿cuáles son las tareas que debemos seguir? Delimitación del problema, formulación de los objetivos, la selección de los métodos y las técnicas y determinar la forma y los procedimientos para elaborar y analizar mis resultados. Problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? No es más que una laguna en el conocimiento del investigador que provoca la necesidad de resolver la verdad mediante el desarrollo de una actividad que me permita a mí transformar la realidad existente y darle solución a mi problema. Cuando una situación problemática constituye un problema científico. Cuando la formulación del problema debe basarse en un conocimiento científico previo. Cuando la solución que yo alcance del problema estudiado debe contribuir al desarrollo del conocimiento científico o al desarrollo de la ciencia. Y cuando debe resolverse aplicando los conceptos, categorías, leyes de la rama del saber que se investiga. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta en la delimitación del problema? Bien, primeramente, su expresión nítida es a través de preguntas e hipótesis.
yo debo tener claramente la expresión del marco teórico en que yo me inserto y la justificación de mi problema. El problema, como bien habíamos dicho anteriormente, es una laguna del conocimiento que se concreta a través de preguntas e hipótesis. Preguntas son expresión de lo desconocido. Hipótesis son afirmaciones o conjeturas que se hacen para contestar dichas preguntas. ¿Ya? Una suposición. Vamos a ver un ejemplo de hipótesis. Bueno, yo tengo esta situación que es existencia de conductas agresivas en niños y niñas de 7 a 10 años en una institución educativa. ¿Cuál aquí sería mi hipótesis? Esta conducta agresiva es debido a la violencia intrafamiliar en los hogares de esos niños y niñas. Es decir, yo estoy suponiendo que esa conducta agresiva se debe a esa violencia. Eso es una hipótesis, una suposición, una respuesta anticipada. Atributos de las preguntas e hipótesis. En primer lugar, la especificidad. No se puede pretender que un trabajo de investigación responda a una pregunta como ¿cuál es la causa de la esclerosis múltiple? Esta pregunta podría ser más bien una línea de trabajo de un grupo de investigadores. Segundo atributo, contrastabilidad empírica. Debe permitir hacer observaciones en la práctica para corroborarlas, o sea, resolver las hipótesis con datos de la práctica. El tercer atributo, la fundamentación científica. Debemos formular una pregunta o una hipótesis no fundamentada científicamente va a constituir una violación de la ética de investigación. Tanto en la medicina como en la psicología clínica, someter a pruebas en personas, es decir, hipótesis no suficientemente fundamentadas, atenta además contra los preceptos de la ética en la psicología. En referencia al marco teórico y conceptual, la elaboración del mismo incluye una exhaustiva revisión de la literatura existente, de la cual se obtendrá todo el bagaje teórico sobre este problema, la información empírica procedente de documentos ya publicados y el aporte que expertos en la materia pudieran hacer en aras de esclarecer si una situación polémica deviene o no de un problema de investigación ya previo. La justificación del problema no es más que argumentar las razones que generan el estudio de la problemática en cuestión, ya sea científica o que obedezcan a motivos de índole económico, social o de otro tipo. Vamos a partir de que los objetivos son los fines alcanzables como investigación, es decir, es la aspiración, el propósito, el resultado que yo quiero alcanzar como investigación. Pueden verse una forma especial de plasmar las hipótesis y sus consecuencias. ¿Cuáles son los verbos más usados a la hora de redactar un objetivo? Determinar, comparar, evaluar, precisar, verificar, calcular, identificar, describir, caracterizar y establecer. En nuestro medio se ha popularizado la práctica de definir objetivos generales y objetivos específicos, que estos objetivos específicos siempre responden al general. Hoy se está abogando a que no siempre es necesario que nosotros en una investigación planteemos objetivos generales y objetivos específicos. Puede ser simplemente objetivo. Vamos a ver un ejemplo. Objetivo general. Determinar las causas de las conductas agresivas en niños y niñas de 7 a 10 años de la institución educativa X. Ese es mi objetivo general. ¿Cuáles serían mis objetivos específicos? Caracterizar el contexto familiar del grupo de niños y niñas en estudio y evaluar la influencia de las conductas de violencia intrafamiliar en los niños y niñas. Vamos a ver algunos de los errores que se cometen a la hora de redactar los objetivos. Confundir los objetivos con el método o incluir un procedimiento del mismo. Por ejemplo, estimar la prevalencia del estrés mediante una encuesta por muestreo. No debo decir mediante una encuesta porque ya estoy incluyendo el método, el procedimiento que yo voy a utilizar para estimar la prevalencia del estrés. Confundir los objetivos con acciones asistenciales. Un ejemplo, dar seguimiento durante el embarazo a un grupo de adolescentes. Cuando yo voy a hacer un estudio de el embarazo en la adolescencia, yo voy a dar seguimiento, pero no es mi fin alcanzar lo que yo quiero obtener con mi investigación. Confundir los objetivos con beneficios esperados. Disminuir la mortalidad infantil en embarazadas adolescentes.
Hay que recordar que el objetivo es el fin que yo quiero lograr con investigación, pero en términos de qué, de conocimiento, y que la aplicación práctica de ese conocimiento es un beneficio esperado. La utilización de palabras que no expresan correctamente lo que debe ser un objetivo, como por ejemplo, correlacionar las conductas agresivas con la violencia intrafamiliar. Debe ser determinar la correlación entre las conductas agresivas y la violencia intrafamiliar. Y también otro error que se comete a menudo es la deficiente redacción. El propósito de nuestro estudio radica en el conocimiento de los tumores del sistema nervioso central en el marco de una comunidad. O este otro ejemplo que dice, determinar los efectos de la vacuna frente al virus de la hepatitis. De esa forma no se sabe qué es lo que quieren decir los autores. Puede tratarse de un estudio descriptivo de los efectos secundarios de la vacuna, que evalúe la eficacia, no nos da una orientación sobre quiénes son los sujetos donde se va a determinar esos efectos de la vacuna frente al virus. Bien, el problema expresa el estado inicial del objeto y a la vez que el objetivo que me expresa a mí, el estado final deseado del mismo. Bien, vamos a ver algunas de las clasificaciones de la investigación científica de acuerdo a estos ejes. Según el estado de conocimiento alrededor del problema, podemos clasificar la investigación científica como exploratoria, descriptiva, analítica, experimental o cuasi experimental. Según la aplicabilidad de los resultados, las podemos calificar en fundamental, fundamental orientada, aplicada o de desarrollo. ¿Cuándo estamos en presencia de investigación exploratoria? Cuando el conocimiento del problema es muy pobre y se necesita profundizar para delimitarlo correctamente. Se realiza para obtener un primer conocimiento de la situación donde se piensa realizar una investigación posterior. Estudios exploratorios. Los estudios pioneros del SIDA. En aquel entonces se conocía muy poco o nada acerca de esta enfermedad y eso se puede considerar como una investigación exploratoria. Las primeras investigaciones de Freud surgidas de la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales. Hechos que generarían investigaciones exploratorias, una enfermedad de reciente aparición, por ejemplo, ahora estamos en la pandemia enfrentándonos a un virus, el COVID, del cual no se conocía prácticamente nada y por tanto esto ha sido una investigación exploratoria. El incremento de la esperanza de vida más allá de los 100 años también podría ser una investigación de este tipo. La investigación descriptiva. Ya se ha avanzado en el dominio del área del problema y en la delimitación del mismo, ¿verdad? Tiene como objetivo ¿qué? Describir fenómenos. Se sitúa en un primer nivel de conocimiento y no puede llegar a establecer relaciones que conduzcan a las relaciones causales. Un ejemplo, el estudio para conocer las características del asma bronquial en la población de un área de salud, un municipio o una provincia. ¿Qué nos va a permitir este estudio de este fenómeno? La frecuencia, la distribución urbana y rural, la edad de comienzo más frecuente del asma bronquial, en qué sexo se da más frecuente, si la frecuencia cuando ambos o alguno de los pares o ninguno padece y otras características más sobre este fenómeno. Es decir, la investigación descriptiva lo que pretende es describir un determinado fenómeno. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de una investigación analítica? La investigación analítica parte de problemas bien identificados en los cuales es necesario el conocimiento de una relación causal. Es imprescindible la formulación de hipótesis que de una u otra forma pretenden explicar las causas del problema. Por ejemplo, estudiar las consecuencias de la exposición a un agente tóxico. Yo quiero saber si existe relación entre que la persona esté expuesta a un agente tóxico y las consecuencias que le puede ocasionar. Otro ejemplo, podemos ver, evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma de mama, si está asociado al uso de ¿qué? De los anticonceptivos. Aquí yo estoy buscando relaciones causales. Causa-efecto. Los estudios experimentales o de intervención. Un estudio experimental se define por dos características. El equipo investigador controla el factor de estudio. Es decir, decido que
intervención, ya sea un tratamiento, una medida preventiva, una exposición, a qué dosis y pauta y durante cuánto tiempo va a recibir cada uno de los grupos del estudio. Y los sujetos son asignados a los grupos con un mecanismo aleatorio. Por ejemplo, estudiar la efectividad de un nuevo tratamiento para disminuir las cifras de tensión arterial, en la cual yo voy a tener dos grupos de hipertensos. Y se elige al azar cuál de ellos le voy a aplicar el nuevo tratamiento y cuál van a continuar con el tratamiento convencional. Es decir, yo voy a tener dos grupos, los cuales yo voy a escoger al azar. A uno le aplico un tratamiento, una medida preventiva, y al otro se mantiene como estaba, para después yo comparar. Eso es un estudio experimental de intervención. Cuasi experimental corresponde a diseños con un grupo control concurrente muy similar, es muy similar a los experimentales, pero los sujetos son asignados a los grupos por un mecanismo que no es aleatorio. Por ejemplo, yo voy a decir por fecha de nacimiento, estas personas van a estar en este grupo, o por el número de cédula, o el número de historia clínica, o los números impares van a estar aquí. ¿Ya? Se administra tratamiento de estudio a todos los sujetos que componen la muestra, sin que exista un grupo de comparación que reciba un placebo u otro tratamiento, dado que compara la respuesta al tratamiento con la situación basada al inicio del estudio y después. Este tipo de estudios cuasi experimental se llaman también estudios antes y después. Según el alcance de los resultados, las investigaciones las podemos clasificar en investigación fundamental, que va orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico. Por ejemplo, las investigaciones en el campo de las matemáticas, sobre todo en el álgebra. Busco nuevos conocimientos, pero sin un fin práctico. La fundamental orientada, su investigación con la práctica social es indirecto, inmediato. Sus resultados no tienen una aplicación inmediata. Por ejemplo, el estudio de la composición química de aceites esenciales de algunas plantas con el objetivo de futuros ensayos clínicos para la obtención y aplicación de nuevos medicamentos. La investigación aplicada, el problema objeto de la investigación surge directamente de la práctica social y genera resultados que son aplicables de manera inmediata. Un ejemplo de ello tenemos generar recomendaciones sobre normas de tratamiento, de métodos para diagnóstico o de medidas de prevención secundaria. Y esta última clasificación de desarrollo se dirige a completar, desarrollar, perfeccionar y evaluar nuevos materiales o productos. Y un ejemplo de ello tenemos trabajos de montaje de nuevas técnicas de laboratorio. Bien, cuando estamos en presencia de estudios descriptivos, ¿qué deben incluir? El fenómeno, que es el que yo deseo describir, el problema de salud y la población objeto de estudio. Y en otros estudios yo debo incluir el factor de estudio, la variable de respuesta o criterio de evaluación y la población o conjunto de sujetos a los que yo deseo aplicar los resultados de mi estudio. En un estudio descriptivo, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia del estrés post-pandemia en un área de salud? ¿Cuál es mi objetivo? Estimar la prevalencia del estrés post-pandemia en un área de salud. ¿Cuál es mi fenómeno en este caso de escribir? La prevalencia. Mi problema de salud, el estrés post-pandemia. ¿Y cuál es mi población? Los residentes en un área de salud. En un estudio analítico, ¿qué efecto produce el consumo del tabaco en la incidencia de cardiopatías isquémicas en sujetos hipertensos? ¿Cuál es el objetivo? Determinar si el consumo del tabaco aumenta la incidencia de cardiopatías isquémicas en sujetos hipertensos. ¿Cuál es mi hipótesis? El consumo de tabaco aumenta la incidencia de cardiopatías isquémicas en sujetos hipertensos. Es decir, ya yo me estoy planteando la relación causal que hay. Y a partir de mi estudio es que yo voy a determinar si mi hipótesis es verdadera o es falsa. Factor de estudio, el consumo de tabaco. ¿Cuál es la variable de respuesta? El desarrollo de cardiopatías isquémicas. Y mi población, los sujetos hipertensos. En un estudio experimental, ¿cuál de las intervenciones para el control metabólico de los pacientes diabéticos tipo 2 tendrá mejores resultados? ¿La grupal o la individual? Objetivo del estudio, evaluar si la educación en salud grupal produce mejores resultados que la individual en el control metabólico de los pacientes diabéticos. ¿Y cuál es mi hipótesis? La educación en salud produce mejores resultados que la individual en el control metabólico de los pacientes hipertensos. Entonces,
Yo aquí tengo que ver si mi hipótesis igualmente es verdadera o es falsa. Factor de estudio, educación en salud, la variable de respuesta, el control metabólico y la población son los sujetos con diabetes. Aquí le dejo la bibliografía que ustedes pueden consultar para aumentar sus conocimientos también. En pantalla le muestro mis datos de contacto a través de ese correo electrónico que aparece en pantalla. Se pueden comunicar conmigo para cualquier inquietud, solicitar algunos de los servicios que allí les muestro a través de esa dirección de correo electrónico. Muchas gracias por su atención.